Señores, tres partidos quedan. Estamos ya que nos subimos por las paredes porque el Málaga ha ganado contra la Unión Deportiva Las Palmas y lo comentamos y analizamos ya aquí en Proyecto Malaguista. Bueno, David, pues victoria del Málaga Club de Fútbol y antes que nada, vamos a decirle a la gente que sí, que va a tener lo habitual en cada post, que es a nosotros, dando nuestra opinión, lo que nos ha parecido el partido, desde un primer momento hasta el final, el resultado, los mejores jugadores como suele ser de costumbre, pero hoy, aprovechando que tenemos a Javi Muñoz en el estadio de Gran Canaria, pues vamos a meterlo por aquí y vamos a preguntarle que, oye, ¿qué le ha parecido todo esto? Pero antes, David, saluda tú también para que se te escuche por aquí tu voz. Sí, porque luego seguramente no haya demasiado ruido, ¿no? Por lo que Sí, sea, sí, y sí. no se va a entender. Pues nada, yo le doy paso a Javi, que yo creo que ahora mismo es lo que pega, ¿no? Un poquito de euforia y luego ya hablaremos un poco más reposado, ¿no? Las Palmas, irá con un más 3, pero no más 3 aquí en este caso. Bueno, quedan tres. Casi. Quedan tres, Claro. quedan tres partidos. Eso es lo que es el Quedan 3. tres partidos, me quedo con 3. Aquí. Uy, no escucho muy bien, pero bueno, mola si las cosas Un improvisadas. titular, Javi, un titular. Un titular. Un titular. ¿El qué? Un titular. Un titular. La primera piedra se pone en la Rosalera. No, en Canaria, coño. Corta. Por otro lado, venga, una valoración del partido y del ambiente que has vivido. Espera. Es que no se escucha una mierda, pero bueno. Mira, vamos a poner. Habla ahora, Salvador. Valoración del partido y ambiente que habéis vivido. Esto parece un Mira, teleñeco, espera. vaya. Ahora. Valoración del partido. He visto partidos mejores, ¿eh? No ha sido el mejor partido del Málaga, creo que ha sido por parte, pero dentro de lo que es un partido de playoff y de cómo te ha planteado Las Palmas el encuentro, creo que ha habido, sobre todo los primeros minutos, que yo creo que cuando Las Palmas ha apretado más, cuando ha tenido esa presión alta y demás, han sido 10 minutos. A partir de ahí yo creo que el Málaga... Penalti para el Málaga. Que eso, los primeros 10 minutos ha sido un poquito de Las Palmas. Yo creo que ya después el Málaga ha sabido controlar. La segunda parte ha sido más de lo mismo, pero yo creo que... Espera. Es que nos están desalojando ahora en riguroso directo, ¿vale? Pues iníciame un La Vida Loca. Inicia un La Vida Loca aquí en directo. ¿Cómo? Que inicies un La Vida Loca en directo. ¿Iniciamos una vida loca? Una vida... Venga, no, espera. Quique, espera, este es la liga. Quique el liante, ¿eh? Espera un momento, es que están desalojando justamente ahora con la policía. Un Nada, momento. que se va la gente, ¿eh? Te quedas solo cantándola, corre. Por eso es el problema, David. Pero que te acompañen. ¡Es la vida loca! Bueno, se acepta, ¿eh? Se acepta. Pero también Bueno, Vale, un 5 de 10. que no se escucha la mierda, espera. no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué? Que ya está, que está bien. Bueno, que por despedirte, que valoración del estadio, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Más allá del Pues partido. ambientazo, corteo, no se llama corteo, que no les contaba la policía y demás. El ambiente guay, excepto unos cuantos tontos que son los típicos que la lían siempre, pero vaya, el corteo y demás, todo. No, qué grande. Y el ambiente un ambientazo, que no Vale. tiene sentido. Y Plantarse aquí casi 1000 personas a 1000 y pico kilómetros, 1500, 2000, lo que sea, que no tiene sentido. mejor jugador para ti, y te despedimos. Mira. Mira que faltaba. Es que faltaba ya. Demasiado, tío. MVP con Bacharlie. MVP con Bacharlie. Espérate, que no te escucha. ¿Qué dices, Salva? MVP con Bacharlie y ya os despedimos. ¿Y qué? MVP con Bacharlie y ya os despedimos. MVP con Bad Charlie. Dani Lorenzo. MVP, creo que el partido de Iza no lo tuvo. Iza Merino por mí. Venga, pues ala, Puga por aquí. Puga. A ver, el taconazo de Dani Lorenzo para MVP para lo que quiera, tú. Madre mía. Pues ala. Bueno, gente, nos despedimos aquí, mira, del estadio. Nos vamos ya. A Que descansar. por cierto, del estadio para abajo, no veas, he hecho una cosa. Venga, nos vemos. Nos vemos. Ale, buen viaje, adiós. Bueno, no sé cómo se habrá escuchado, bueno, sí lo sabemos, no muy bien, pero oye, se suele decir que el directo es lo que manda. No estábamos en directo como tal, pero el directo es lo que manda, David.
Sí, para la siguiente le mandamos con un micro, ¿no? Aunque sea, porque es verdad que el sonido está regular. Pero bueno, al final también es un poco la magia, ¿no? De esto, de nuestro enviado especial no gafe, que hemos enviado, evidentemente, al que no gafa los partidos del Málaga. Bueno, oye, ahora ya sí, metiéndonos con el fútbol, es cierto que hemos empezado por el final, nosotros eso lo dejaremos para el final, pero ya escuchábamos ahí Bad Charlie diciendo MVP San Merino, Javi diciendo a Dani Lorenzo, Sabatel más de lo mismo, algún Carlos Puga también por ahí. Me sorprende que no haya sonado ningún David Larrubia, creo que ha hecho un muy buen partido hoy David Larrubia. Ya digo, ya lo iremos comentando y analizando, pero, oye, podemos resoplar. ¿Qué peso de encima nos hemos quitado, ¿eh? Sí, yo he estado toda la semana, recuerdo cuando hicimos el directo, yo estaba relativamente tranquilo, pero es verdad que desde ayer, ya cuando vi el primer partido ¿no? del Castellón y Almería, que ya te entras un poco en realidad de lo que está pasando, yo creo que ya sí que te entran los nervios inevitables. Y el día de hoy, pues ya quieres que llegue el partido y a la vez no. Pero bueno, yo sinceramente confiaba mucho y cuando dé mis porcentajes de ascenso, que imagino que al final todo el mundo pensaba algo parecido, yo es que me esperaba un partido muy similar al de hoy. El Málaga sabiendo que le hace daño a Las Palmas teniendo el balón, arriesgando, pero que yo creo que el Málaga pues estaba capacitado para aguantar un poco esos minutos de presión de Las Palmas, que no es un equipo que físicamente te vaya a aguantar todo el partido presionando a todo el campo, evidentemente. Y yo creo que el Málaga lo sabía. Ha hecho un partido largo, ha hecho un partido muy incómodo. Cuando ha tenido que defender en área, ha defendido. Cuando ha tenido que presionar arriba, ha presionado. Y creo que, sobre todo, el resumen es ese. Creo que el Málaga tenía clarísimo el partido que iba a jugar. Lo ha llevado a cabo seguramente a la perfección. Ha sido tan metódico que es que Chupete no ha dejado a Mica Mármol en todo el partido coger un balón. O sea, Ni ha sido niño, una locura. cuando Ni luego ha niño. entrado. Para O mí, sea, era una premisa clarísima. Y yo creo que a partir de ahí es una pequeña muestra, ¿no? de todo lo estudiado al milímetro que tenía el Málaga Las Palmas y lo ha cumplido. de hecho, es lo que te iba a decir, que muchas veces damos nombres propios, pero yo creo que hoy el nombre propio de este partido es el de Funes. Te quiero decir, luego hablaremos de individualidades de jugadores, pero cómo lo plantea Funes con esto que tú acabas de apuntar, de uno, hacer el partido largo y dos, entender que como es un playoff y como es normal, ya lo pudimos ver también en el partido de ayer entre Castellón y Almería, pues oye, hay momentos para ambos equipos, pero el Málaga entendía muy bien sus momentos y sabía qué es lo que tenía que hacer en cada momento. Y esto que tú mencionas, de Chupete tapando a Mica Mármol, no dejándole que le llegasen balones, luego Adrián Niño, también los futbolistas del centro del campo, con vigilancias constantes en Amatucci, el propio Aarón Ochoa en la primera parte también muy atento en ese sentido. Oye, yo creo que hoy hay que reconocerle eso, el planteamiento brutal que hace Funes, permitiendo, además, decir que la Unión Deportiva Las Palmas hoy no haya rematado ni una sola vez a portería dentro de área del Málaga. Es cierto que ha rematado 2 veces desde fuera de área, pero es que es a lo que se ha quedado sometida, más que sometida no, es lo que le quedaba ya, mejor dicho, a la Unión Deportiva Las Palmas, esa vía de, oye, si quiero acabar jugadas tengo que acabarla desde fuera del área, porque dentro del área le ha sido muy difícil. Es cierto que ha tenido, por ejemplo, una muy clara Miyashiro, que se le ha marchado por encima del travesaño, pero yo te digo la verdad, he visto al Málaga relativamente cómodo en lo defensivo y he visto al equipo sereno atrás, es decir, tranquilo. Sí, yo creo que eso, más que, yo creo que es la paciencia, ¿no? De ser un equipo que se comentaba mucho en la previa, ¿no? El tema de la experiencia, de la juventud, de los nervios que podía tener el Málaga. Yo creo que hemos visto un equipo súper maduro en entender el partido que tenía que hacer y no impacientarse en ningún momento. Incluso cuando Las Palmas ha tenido sus buenos minutos y te encierra un poco atrás, porque al final es un equipo que evidentemente pues tiene sus armas y es un buen equipo, porque si no, no habría hecho los mismos puntos que tú durante la fase regular. Pero lo han entendido muy bien. Pero más allá de eso, realmente, más allá de la tensión, ¿no? De la eliminatoria y de un partido así, a mí en la primera parte, lo único que me generaba cierto miedo real de que yo veía que podía ser una zona peligrosa era el tema de las cabalgadas de Marvin por derecha, que con su velocidad sí que desbordaba. Pero luego creo que el Málaga tenía el partido controlado. Jesse, No era- quizá, ¿no? Algún balón que ha metido filtrado bueno, buscando precisamente Sí, a Marvin. A mí es de lo pero que... era un poco, Sí, era un poco eso, por la velocidad de Marvin lo que digo es que con el Málaga plantado defensivamente tampoco estaba sufriendo. Es verdad que a lo mejor no tenía un especial brillo con balón, ¿no? En el centro del campo como en otros días, pero yo creo que eso, aprovechando bien sus momentos con pelota y luego, pues sabiendo muy bien dónde tenía que plantarse, dónde quizás Las Palmas se atasca un poco más a la hora de crear ocasiones.
Y yo creo que a partir de ahí ha ido creciendo. También yo creo que sabe que Las Palmas es un equipo que cuando no tiene la pelota se pone nervioso y que cuando tú estás en un playoff, primer partido en casa, que sabes que la vuelta es fuera de casa, yo creo que al final inconscientemente te entran esas prisas de generar algo de ventaja en la eliminatoria porque sabes que luego te puede costar un poco más. Y a partir de ahí es cuando el Málaga más ha crecido y luego el trabajazo que se ha pegado Chupete, seguramente no lo mencionemos en el podio, o sí, no lo sé, pero volvemos otra vez a los partidos de Chupete, ¿no? De que no marca, no asiste, pero se pega una paliza con los dos centrales, le hacen muchas faltas que no le pitan, muchas, y aún así baja muchas, provoca incertidumbre, segunda jugada, le da mucho aire al Málaga. Yo sé que en el campo se ve diferente al final el fútbol que en televisión. Lo primero que ha dicho Javi es que no ha sido el mejor partido de la temporada del Málaga. De hecho, el propio Sabatel ha dicho duro el partido de ver. A ver, claro, si uno esperaba 6 goles, pues sí, vale, es un partido duro. Pero entendiendo que es una semifinal de playoff, lo mucho que hay en juego, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que es un partido de mucho nivel, de mucha nota el que ha realizado hoy el Málaga. Y que el 0-1, no te voy a decir que es un mal resultado porque es buenísimo, pero es un resultado que incluso si lo analiza fríamente puede parecer corto, porque el Málaga ha tenido ocasiones para hacer el segundo. De hecho, la de Darko Brasana, que es clarísima, pero que ha tenido más acercamientos. Recuerdo nada más entrar al campo Joaquín, un remate que se marcha desviado por poco. Chupete al empezar el partido, es cierto que era un remate lejano, pero también hace ya trabajar a Orcas. Ya te digo, a mí el Málaga me parece que ha merodeado ese segundo gol, cosa que de la Unión Deportiva Las Palmas no he tenido esa sensación de que el primero estuviese por llegarles. A ver, evidentemente no va a ser un partido como el de Cádiz, ¿no? Súper redondo. Al final estás jugando un playoff. Y yo tenía la misma sensación que tú, cuando estaban diciendo ellos un poco lo que les había transmitido el partido, yo sí que creo que se ve diferente, evidentemente. En el campo yo creo que estás tan tenso que no prestas atención a lo mejor a muchas cosas o hay ocasiones que no son tan claras que en el campo te parece que te estás metiendo, ¿no? Y que estás sufriendo y luego en televisión se ve que el equipo está bien plantado y que a lo mejor no es para tanto. A mí me ha gustado mucho el partido del Málaga, sinceramente. Yo es que vi ayer el partido del Castellón, el Almería empata el partido, pero el Castellón pudo hacer 3-4 goles fácilmente en su campo. Por eso digo que los playoffs, los partidos en tu campo, o sea, en campo rival en este caso, son muy difíciles y la gente aprieta y lo que estaba diciendo antes, el equipo que juega en casa sabe que tiene que sacar algo de ventaja porque luego a priori debería ser más difícil y a mí me ha dado la sensación incluso de que en los minutos finales Las Palmas hasta que ha tirado un poco la toalla oye, no hay manera de entrarles a esta gente, incluso físicamente están mejores que nosotros porque hablaremos de los cambios, pero la segunda parte que ha hecho Rafa me ha parecido clave también. Y yo creo que el Málaga en ningún momento se ha caído ni físicamente ni futbolísticamente y sinceramente es una muy buena noticia porque quizás la única duda que nos presentaba el Málaga es ver cómo se presentaba en un escenario así, ¿no? En un partido de playoff contra Las Palmas con 27.000, 28.000 personas y sinceramente le ha dado igual. Este ha sido el 11 que ha planteado hoy Funes, el que Javi y servidor planteábamos a excepción de un nombre, el de Aarón Ochoa, que yo creo que ha sido la gran sorpresa. Es cierto que ha jugado una parte, la segunda la ha jugado Joaquín. Leía a gente que preguntaba en redes sociales, oye, ¿le pasa algo a Joaquín? Es algo que también valorábamos en esa previa del partido, que decíamos, oye, hay que tener en cuenta que el miércoles se juega otro. Entonces, probablemente Funes juegue mucho con los tiempos. Y fíjate, Dani Lorenzo ha ido fuera en el 60, Joaquín se ha perdido la primera parte, Chupete lo ha quitado en el 80, vale que es cierto que ya solo quedaban 10, pero yo creo que Funes es muy consciente de que el miércoles hay otro partido. Como hay que ser, ¿eh? Yo sé que nadie me va a creer, porque yo no estuve en la previa, pero yo te lo juro que no iba a poner a Joaquín en el 11. No sé por qué me daba durante toda la semana la pedrada de que Joaquín al final es un tío que, todos lo conocemos, ha tenido un parte de lesiones que muscularmente al final es un chico explosivo que vive mucho de arrancar y parar y es peligroso en un playoff con partidos cada 3-4 días. Y a mí no sé por qué me imaginaba un poco eso, el partido de la primera parte de querer el balón los dos equipos y un poco la batalla esa por quedarse la pelota. Y a mí me cuadraba mucho más lo de Aarón y que en la segunda, con el equipo más cansado, pudiese entrar Joaquín. Quizás esperaba un pelín más de Joaquín en la segunda parte con todo eso, con todo ese cansancio que se ha generado. Y aún así ha tenido un par de ocasiones buenas. Y bueno, pues al final les has quitado 45 minutos a Joaquín, que ahora a lo mejor no lo valoras, pero
dentro de 3-4 días o dentro de 7, si Dios quiere, o dentro de X, pues a lo mejor vemos un Joaquín más fresco porque le has quitado ya un peso en la eliminatoria y en el playoff en este caso importante. Más allá de eso, yo creo que sí que teníamos todo claro el 11. La modificación al descanso con la lesión de Einar, que yo creo que quizás es lo que nos va a tocar esta pendiente esta semana. Tampoco parecía algo muy grave porque, bueno, salía él andando y Estaba no de parecía risas muy luego preocupado. en el banquillo, así Sí. que... No parecía muy preocupado, pero bueno, veremos. Luego del resto, yo creo que lo que esperábamos todos. Alguno leía el tema de Adrián Niño, pero Chupete se ha comido casi el partido completo, con lo cual quizá para la vuelta sí que vemos a Adrián Niño de titular. Yo decir una cosa, hemos comentado ya la primera parte, ese partido a tramos, ¿no? Donde yo creo que el Málaga sí que cuando ha tenido sus momentos, a mí me ha gustado más que la Unión Deportiva Las Palmas, pero hay que decir una cosa, que esto al final también lo ha tenido el Málaga esta temporada en el curso regular y hoy en playoff también. Cuando mejor estaba Las Palmas, ha llegado el gol del Málaga. Es decir, cuando yo he dicho, ostras, cómo ha salido Las Palmas a la segunda parte, un poco lo de la Almería, ¿no? En el día de ayer, la segunda parte sale la Almería queriendo demostrar que, oye, que el 1-0 del Castellón le podían dar la vuelta a la situación. Pues Las Palmas jugando en casa, que es lo que tú dices, jugar al final en un campo que no es el tuyo y para ellos sí que lo es, pues quieras que no, tienes esa presión de tu gente y Las Palmas ha salido a la segunda parte que en ese momento había un colega que no es del Málaga, que se ha puesto a ver el partido de la segunda parte y me dice, vaya baños están pegando, y digo, escúchame, no me vacile que no está siendo baños, solo que es cierto que han empezado mejor la segunda parte y poco después el gol del Málaga, así que para mí también es muy importante eso, el momento en el que te llega el gol, porque a raíz de ahí sí que el Málaga logra ya desconectar a la Unión Deportiva Las Palmas y es lo que tú has dicho anteriormente, ya el Málaga sabe cuándo tiene que hacerse con la pelota, hace jugadas largas, de hecho se espera al estadio de Gran Canaria en alguna acción, llegando incluso a pitar al equipo porque no estaban siendo capaces de recuperar, el Málaga cuando no tenía el balón de igual forma se mostraba muy cómodo, y para mí algo que hoy creo que también es importante de poner el foco, hemos hablado por ejemplo de esa capacidad de defender en área del Málaga, incluso también cuando tenía que dejar metros a su espalda, hemos hablado de Chupete, para mí los centrocampistas, hablaba Charlie de Izan Merino, yo te metería a Izan, te metería a Doctor, Dani Lorenzo cuando ha estado en el campo, tú mencionabas también ahora la entrada de Rafa, la capacidad de replegar es que no le daba la posibilidad a la Unión Deportiva Las Palmas de que tuviese un espacio para decir, oye, voy a amenazar en un contragolpe. Que a lo mejor es cierto que Las Palmas no tiene un futbolista tan rápido como puede ser Joaquín Muñoz, ¿vale? Pero es que aún así Stanis, que sí que me parece que es un buen jugador con pelota, que no tenía esos espacios porque el Málaga replegaba muy bien, tanto con los hombres del medio como con los jugadores, claro está, de defensa. El Málaga realmente tiene ya ese compromiso defensivo de por sí, lo hemos visto durante toda la liga. Imagínate cómo va a defender en un playoff. O sea, le va a defender como si le fuese la vida en ello. Yo creo que hoy lo hemos visto. Recuerdo una acción de la Rubia ayudando a Puga con Stanis en el área propia, minuto 85-86. Los dos extremos ayudando a los laterales rivales siempre que podían. Centro del campo, y lo mismo, hemos visto muchos robos también de Izan y también de Dani Lorenzo, que por cierto, hoy hemos visto un pelín más adelantado a Dani, por lo menos de partida que en otros partidos. Hemos visto más a Doctor posicional, que normalmente estaba haciendo al revés, o la mayoría de partidos estaba haciendo al revés. Luego cuando ha entrado Rafa, sí que ha vuelto un poco él a esa zona, se han ido intercambiando. Pero bueno, también yo creo que liberas un poco a Dani de cierta carga de trabajo ahí en el centro del campo. Pero sí, yo creo que evidentemente el trabajo defensivo hoy poco que decir. También, incluso en balones largos, Murillo ha estado súper atento otra vez en cumpliendo y al corte en todas. No le dejaba respirar ni a Jesse ni a Iker Bravo cuando ha entrado. Y atentos también a las coberturas. Me generaba un poco de incertidumbre el tema de Montero, que al final ha estado también tiempo sin jugar y demás. Pero bueno, salvo alguna que otra salida raruna, creo que ha cumplido y bueno, yo creo que le viene bien también, ¿no? Para este playoff. Que por cierto, ahora entraremos en el tema de los cambios, pero hemos estado a punto de ver un gol de tacón de Einar y un gol de Brasanac. Sí, hubiese sido épico ya. La magia que le falta. Bueno, la temporada ya es mágica, pues ya hubiese sido sublime. Por cierto, llevo tiempo, que además es algo que vengo comentando con unos amigos que me vienen incitando a que lo diga aquí en Proyecto Malaguista, pero no se daba el partido. Y hoy creo que es el momento me decían, oye, tienes que ponerle un mote a Murillo, que es este.
y es la policía. Dice, cada vez que intenta un jugador del equipo rival irse de Murillo, la policía lo termina arrestando, lo termina cogiendo. Y creo que hoy el partido de Murillo es digno de ello. Ya digo, a mí me parece, ahora cuando llegue el momento de hacer el podio, que es uno de los candidatos a estar ahí, porque ha vuelto a demostrar ese liderazgo que a él le caracteriza. Y creo que el partido de hoy en lo defensivo tiene mucho que ver con el buen hacer de Murillo, que ha demostrado que en los días grandes sigue siendo el Murillo de siempre, porque no creo que nos sorprenda lo que hemos visto hoy de Murillo, lo hemos normalizado, pero es importante que en un partido de playoff también veamos este nivelón de Murillo. Dicho esto, ahora iremos ya con el podio. Tema de los cambios, han mencionado ya esa importancia de Rafa Rodríguez entrando al campo. Joaquín Muñoz ya hemos dicho que ha entrado en el 46. Montero, que ha tenido que sustituir a Einar. Y luego ya en el tramo final, tanto Niño como Brasanac, uno por Dotor y el otro por Chupete. Seguramente sí, yo estoy de acuerdo contigo, que Rafa ha sido el jugador que más impacto ha podido llegar a tener. Joaquín creo que también ha sido importante en alguna transición y en alguna conducción. Pero a mí Rafa me ha gustado cómo ha solidificado al equipo en el centro del campo, le ha permitido incluso acabar alguna jugada, se ha atrevido con un golpeo de esos que nos tiene tan acostumbrados él, y creo que hoy Rafa, pues oye, ha entrado al campo como tiene que entrar un jugador en este tipo de partidos, muy enchufado. Sí, es que además yo creo que le viene muy bien un rival como Las Palmas. Al final, él lo que más puede destacar seguramente es en lo Sí, físico y al quizás choque. Las Palmas no tiene ese jugador que le pueda hacer frente y encima entrando en un partido en el que ya ha habido mucho desgaste en ese centro del campo pues ya no están todos en cuanto a energías a ese nivel. Yo creo que él se hace todavía más fuerte y lo hemos visto prácticamente en todos sitios. Lo hemos visto un poco más atrás, cuando el Málaga defendía un poco más en bloque bajo. Lo hemos visto presionando el centro del campo, recuperando balones. Arriba con un pase en profundidad, incluso con conducciones con balón antes de ese golpeo. Y yo creo que está un poco en ese momento en el que te ganan muchas segundas jugadas. Y en un partido así de playoff, en el que no quieres que tu rival se enchufe y te encierre, ganar las segundas jugadas es clave. Yo creo que hoy te ha dado mucho aire por eso. Va a ser seguramente un jugador en el playoff muy importante, que seguramente no sea titular en ningún partido, pero yo creo que te va a aportar en todos, porque al final también es en un playoff así, incluso en un equipo, imaginémonos, ojalá en otra fase, contra un equipo mucho más físico que Las Palmas. Al final, después de tantos partidos, te va a pesar las piernas y un futbolista como él que pueda entrar con el banquillo y que te aporte tantas cosas en ese sentido y que luego además, pues más allá del golpeo, tiene capacidad para defender también balón parado, que el Málaga ya sabemos que puede sufrir ahí. Yo creo que va a ser un jugador súper útil, igual que lo ha sido Aaron Ochoa y que seguramente lo va a ser durante el resto del playoff. Habíamos dicho mucho durante esta semana de previa que la Unión Deportiva Las Palmas llevaba sin perder en 2026 desde el mes de enero, solo había perdido un partido, pues oye, ya son dos con esta victoria del Málaga. De hecho, comentábamos también que Las Palmas en este 2026, a excepción de aquel partido contra el Córdoba, no había encajado dos o más goles y hoy, pues oye, se ha cumplido esa premisa. El Málaga se ha quedado con el 0-1. Antes de entrar con el top 3, no lo quería dejar yo sin mencionar esto. Te he visto a ti, David, también que has puesto un tuit con signos de interrogación, que no entendía muy bien esa acción sobre Carlos Dotor. Ya no solo esa, lo has mencionado también tú en este post, varias sobre Chupete que me parecían clamorosas. A Chupete, bueno, ha habido una de Mika Mármol que le ha pedido directamente la camiseta, digo, macho, pero el árbitro, luego sí que es cierto que creo que ha habido una que no era tan clara como esa de Mika Mármol, pero ya era como, venga, voy a compensar un poco porque la de antes no la había señalado, esta sí que la voy a terminar por señalar, pero hoy a Chupete no lo han dejado tranquilo en ese sentido. Y luego el tema del posible penalti sobre Carlos Dotor, que el árbitro ha entendido que no era punible. A mí lo que me ha sorprendido, más allá de que luego, como siempre, hay una opinión, ¿no? De que para mí sí es, para mí no es, la revisión ha sido, pero vaya, flash, Rayo McQueen, en 2 segundos el balón estaba ya en juego. Sí, yo parto de la base que a mí el arbitraje me pareció muy malo, para los dos, porque, por ejemplo, en el postpartido hablaba Kirian bueno, una falta de Dotor que era amarilla, que era amarilla. No la ha sacado, pero bueno, también la ha pintado como si fuese eso una cosa súper súper grave, viendo sobre todo el penalti, ¿no? Que yo creo que sí que es claro. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que te da la sensación de que nadie la ha mirado, porque si todavía pasan, no sé, 10, 15, 20 segundos, se lleva la mano al pinganillo y tal, pues por lo menos se te queda la conciencia tranquila de, vale, no lo has mirado, no le parece,
te puede parecer peor, a Javi le parecerá un atraco, pues ya está. Pero la sensación esa de que se vuelve la repetición y ya está el partido jugándose, no sé. O sea, no me ha dado tiempo a verla a mí en la repetición que la acaban de poner en la televisión y ya la ha visto el que está en el bar. No sé, ha sido muy raro. A mí me lo parecía, sobre todo porque creo que es una jugada muy difícil, sobre todo porque el tiro de cámara no es muy allá en el momento en el que parece que impacta. Pero bueno, yo creo que sobre todo la gente se quejaba un poco de las prisas, ¿no? De esto. Y luego comentabas tú el tema de los buenos minutos de Las Palmas al empezar la segunda parte. Yo creo que vienen en unos minutos en los que le hacen varias faltas claras al Málaga, tanto en salida de balón como a Chupete a la hora de bajarla, y no le pitan ninguna. Con cambios de criterio muy raros a lo largo del partido, en fin. Ya te digo, más allá del penalti, creo que por ejemplo, la amarilla esta de que se quejaba Kirian, a mí me parecía clarísima a Dotor y no se la ha enseñado, con lo cual, para mí, el arbitraje es muy malo hoy, en general. Yo sobre el penalti quiero decir que a mí en directo me lo ha parecido y luego he entendido que si no lo han terminado por pitar es porque Dotor ya no va a dirección portería. Pero vaya, que es la típica acción que Eso sé igual. que esto... ¿Cómo? Que eso da igual, quiero Ya, decir. ya, pero que lo que iba a decir, que es la típica acción, que sé que es cierto, que esto lo estoy poniendo ya en un contexto diferente, que se da en el centro del campo y sabemos que se señala como falta, que muchas veces hay quien te puede decir, oye, pero es que en el área o dentro de área hace falta algo más, pero el contacto sobre Carlos Dotor, muy claro es. Ya es lo que muchas veces, que claro, ya es que nos han metido tantos conceptos en la cabeza del penalti residual, de que la acción no va a ningún lado, no sé, yo en el fútbol que muchas veces digo que entiendo o que yo entendía, el contacto es contacto y el penalti pues no ha sido penalti porque así se ha decidido finalmente por parte del colegiado y de los que están arriba revisando esto. De hecho, si Sí. quieres, ha comentado Funes, que la acabo de ver. Ha dicho, se ve claramente cómo lo derriba, de hecho, se cae. Te pegan y hasta el que te pega se cae. Lo que estábamos diciendo es, por favor, utilizar las herramientas que tenemos. No queremos que el lunes el CTA nos diga que es penalti. Claro, es que este es otro tema, que si ahora te plantas el lunes o el martes con el tema este de no, sí, es penalti, vale, muy bien, pero es que aquí es lo que siempre decimos, ¿no? Si tenemos la herramienta, ¿por qué no utilizarla? Pero bueno, en fin, top 3 podio, ¿con quién nos quedamos? Pues creo que hoy podrían entrar varios al podio. Claramente muchas veces tenemos la dificultad de meter a varios o tenemos uno o dos claros y luego siempre nos baila. Yo tengo dos muy claros y el tercero lo voy a dar con el método Javi. Para mí el top 3 es David Larrubia. Creo que más allá del gol, creo que hace un buen partido en todos los sentidos otra vez. Creo que hemos vuelto a recuperar a Larrubia que, además de ese sacrificio defensivo, empieza a ser desequilibrante arriba, que ya lo era antes de la lesión, pero que tenía ese proceso que es normal. Y evidentemente, pues con el gol un poquito más. Ahí pongo, ¿sabes? Pongo media bota de Dani Lorenzo porque no lo voy a meter, pero evidentemente medio gol es suyo. Segundo, voy a poner a Diego Murillo. Creo que lo que hemos comentado antes, creo que su partido es un escándalo. Y que seguramente no lo valoramos tanto porque estamos ya acostumbrados a ese nivel de regularidad que está dando esta temporada, pero creo que es bestial. De hecho, he leído a gente ya, ¿no? De más allá de fuera del Málaga, segunda división, que comenta gente de la liga y demás, poniendo y hablando ya de Diego Murillo como, oye, este chico, cuidado. Y el primero, creo que no lo he puesto en toda la temporada y por eso me he decidido a ponerlo. Yo estoy en el barco de Bacharly. Para mí, Zammerino ya ha hecho un señor partido increíble. El gol empieza una recuperación suya que salta a la presión, creo que es a Fuster. Le roba la pelota y a partir de ahí el Málaga acelera, Chupete, Dani Lorenzo, La Rubia y gol. Pero ha tenido varias de esas. Luego se ha quedado el balón en muchas de las veces que rondaba el balón el borde del área, ha provocado falta, con balón fiable. Para mí es un partidazo de Izan. Está bien, yo a Izan te tengo que reconocer que no lo tengo, pero me ha gustado el partido de Izan por lo que he dicho sobre todo antes también, el tema de los centrocampistas, cuando el Málaga tenía que correr hacia detrás, creo que él era uno de los importantes también para mantener siempre la distancia entre centro del campo y línea defensiva, creo que además no le ha quemado la pelota cuando, como tú bien dices, ha tenido que saltar e interpretar en qué momento hacerlo, ha hecho un buen partido Izan Merino, pero yo hoy quizá me estoy dejando llevar mucho por los momentos, ¿no? Y al final el momento de Dani Lorenzo, mira que te voy a decir,
He visto a Dani un tanto errático en la primera parte. Algún intento de regate, algún control que se le iba un poquito de más, pero claro, luego te da la asistencia que te da David Larrubia y se me olvida todo lo demás. Entonces, tiene que entrar para mí sí o sí en ese top 3. En el top 2 yo meto a David Larrubia, pero ya no solo por el gol. A mí el partido de Larrubia sí que me ha gustado. De hecho, creo que en la primera parte los dos futbolistas que más activos se mostraban del Málaga y que más claridad tenía el ataque del Málaga cuando ellos entraban en contacto eran David Larrubia y Chupete. Creo que hoy estaban inspirados ambos. Y para mí, por esto, meto también a David Larrubia en ese top 2, además con alguna acción de recortes también muy bueno. El pase, por ejemplo, a Darko Brasanac es suyo, o sea, me parece que ha hecho un partidazo David Larrubia. Y luego para mí el top 1, Diego Murillo. O sea, el Málaga hoy se marcha con la portería 0. Hemos destacado ya que la Unión Deportiva Las Palmas no ha sido capaz de rematar a puerta dentro del área del Málaga. Y creo que gran parte de culpa de esto lo tiene Diego Murillo y el partido que ha hecho, tanto leyendo cuando tenía que saltar, como también vigilando su espalda, como dentro de área. Así que para mí, este es el top 3. Y ya que la gente pues nos deje el suyo, ¿no? Por los comentarios y nos diga, oye, para mí es también Izan Merino, o para mí es Carlos Puga, que por ejemplo creo que ha hecho un buen partido hoy también Carlos Puga, como mencionábamos antes también, en esas ayudas y en esos constantes arreones, ¿no? Con Stanis por el sector izquierdo. No sé, hay cosas seguramente para elegir y quedarse en este partido. Y David, la posición en la que uno se queda. El Málaga decíamos que le tenían que ganar para que fuese eliminado, el empate le valía. Decía también Funes que no iban a ir a empatar, que fuese eso por delante, que la filosofía del Málaga no había sido esa y mucho menos lo iba a ser en este playoff de ascenso. Pero la realidad es que tienes que perder por 2 goles de diferencia en casa, en la Rosaleda. Te quiero decir, se queda un escenario, no te voy a decir único, pero sí que muy bueno para el equipo de Funes. Sí, a ver, hay que tener calma porque ya sabemos que aquí somos muy de euforia, ¿no? Y ya hemos pasado hoy después de esto, pero evidentemente creo que es un paso muy importante porque también sabemos cómo es el Málaga o qué es el Málaga de Funes. Entonces, a mí se me parece muy difícil que el Málaga no pueda marcar un gol en la Rosaleda en la vuelta. Y si te pones en ese escenario, pues te tienen que hacer 3. Las Palmas al final no es un equipo que sea una eminencia del gol y los propios aficionados lo reconocen y los que han pasado por aquí estos 2 días también lo han reconocido. Con lo cual creo que el resultado de hoy es clave. Creo que es clave también, más allá de lo que te aporta la eliminatoria, el apartado mental. Has jugado 3 partidos con Las Palmas este año, no te han hecho un gol, le has ganado los 3 partidos. Creo que eso es una losa que puede también jugar a favor en el partido de vuelta, sobre todo si empieza bien. Y bueno, lo único, pues intentar jugar un partido muy similar a este y evitar cualquier tipo de cosa externa o interna que desnivele muchísimo la eliminatoria, en fin, tarjetas rojas o cosas de este tipo que cambie por completo y meta Las Palmas aún más en la eliminatoria. Pero creo que evidentemente el Málaga lo tiene encarrilado. Ahora bien, te meten un gol al minuto 3 y sí, te tienen que meter otro, pero te vas a una prórroga, quiero decir. Entonces, es una ventaja importante, pero hay que cerrarlo, hay que seguir un poco en la línea y no, como me decían mis padres, no levantar la cabeza de la hoja, ¿no? Hasta que termines de estudiar, pues esto es un poco igual, hasta que no acabe la eliminatoria, luego ojalá si hay otra más, pues hasta que no acabe la siguiente, vamos a intentar ponerlo todo porque en cualquier momento, ahora lo vemos todo muy de rosas, pero el fútbol es muy puñetero y cualquier gol te cambia completamente el escenario y luego te lamentas. Algún paralelismo por el estilo le va a hacer Funes seguro a los jugadores como el que te hacían tus padres, sabiendo que es profesor, ¿no? El maestro Funes, pues algo dirá. Por cierto, que no lo hemos visto, yo por lo menos creo que no lo he visto durante la temporada. Yo sé que tú también ves mucho a los pizarritas. Estaba comentando a Miguel Quintana el partido. Sí, lo he visto. En su canal en su cuenta de Twitter. Ha dicho que el Málaga es muy bonito de ver, ha dicho. Sí, vaya gol del Málaga, no había visto prácticamente nada hasta la fecha y estoy alucinando con las combinaciones que logran enlazar. Talento de esparpajo y mucha química en el juego, mola muchísimo. Lo digo porque es que... Pop, mi colega Javi Muñoz, no ha sido el mejor partido, claro, Claro, lo digo porque lo ves desde... Sabiendo ya cómo juega el Málaga y en el estadio, que siempre está mucho más tenso. Yo lo entiendo porque a mí muchas veces me ha pasado que estando en el estadio te ha parecido que el partido es un mes y luego lo ves en tu casa repetido y es otra cosa. Y gente desde fuera que quizás nunca ha visto al Málaga,
pues yo creo que tiene mérito todo lo que ha hecho hoy y ojalá que en unos días le podamos dar todavía más valor con otra De victoria. hecho, sé que es un ejercicio un tanto de estos que da rabia, pero si hacéis el ejercicio de buscar en el buscador de Twitter y os vais a más recientes o destacados nombres de jugadores del Málaga que hayan participado en este partido, caso de Diego Murillo, Izan Merino, David Larrubia, Chupete, Dani Lorenzo, os vais a encontrar un montón de gente que no es del Málaga. Oye, este tío hay que ficharlo para mi equipo, oye, este tío tiene que jugar en primera, oye, este es un fenómeno. Ya digo, haced el ejercicio, es uno de esos de los que da rabia porque o a lo mejor os sentís gratificado de, oye, mira, qué bien hablan de los nuestros, ¿no? Pero que la gente al final, como que hoy viendo al Málaga, todos les parecían buenos para su equipo y eso creo que al final pues también habla muy bien de lo que se ha construido esta temporada y de lo que ha logrado Funes, que al final me parece que es una de las piezas importantísimas y mientras no se hable de Funes para otros equipos creo que las cosas también serán importantes. Bueno, David, nos vemos el miércoles, ¿no? Bueno, no sé si nos veremos algún día o no más de forma previa aquí, la verdad, en el canal. Ahora mismo no sabemos si el martes haremos algo. Si no nos vemos más, ¿Sí? recuerdo, si veis a Salva cerca de la Rosaleda el miércoles, cogedlos, de verdad, no es broma. no. Meterlos en hay un Los de la gente que me vio en Zaragoza bien lo sabe y me decía, oye, ¿cómo te han pintado de gafe, Pues que no eres tanto, tal y cual, al final se ha ganado. A ver. No, el Zaragoza, claro, como el Zaragoza ya estaba descendido. Si no gana ese partido, quiero decir, no puedes ir a ninguno más. A ese porque sabía que era la única manera de recuperar credibilidad. Pero yo si viese Salva, no sé si lo voy a ver el miércoles, si lo veo, donde mete los paraguas estos que abandonó, Paragüero, en el ese, ahí en el cuartillo ese, hasta que acabe el partido y luego ya lo sacamos. Bueno, señores, no sé si habrá, ya digo, algún vídeo el martes o el lunes a modo de previa o no sé. Si no, pues nos veremos el miércoles en el post o en el jueves y a otra cosa. Porque el partido al ser en la Rosaleda, a lo mejor llegamos un poquito más tarde. En fin, que nada, que nos vemos, David. Que a la gente las invitamos. Por cierto, espera. Likes. Likes. Primer partido que se hace en Proyecto Malaguista hablando de un post de playoff con victoria. ¿Lo digo? Récord, ¿no? ¿Lo digo? Lo dice. 400 likes, pues ahí lleváis. Los que hayáis llegado queréis pasar de eliminatoria, si no, no, hasta este minuto de vídeo, 400 likes. Los 400 likes pueden a todo, al gafe de Salva y a lo que ustedes queráis. 400 likes. Venga, nos vemos y os leemos por comentarios.